Hola chicos, ¿cómo están? En la última clase estuvimos hablando sobre qué es testimonio y qué es ser testigos. Y es contar algo que hemos visto, oído o vivido. En la Biblia, en Hechos 1, se relata cómo los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos 2, cómo Pedro y los demás discípulos comenzaron a dar testimonio de Jesús en forma poderosa. Después de ver a Jesús ascender hacia su Padre en el cielo, los discípulos comenzaron la caminata de un día de regreso a Jerusalén. Se reunieron en la habitación superior del lugar donde se alojaban. Allí, los discípulos, las mujeres y la madre y hermanos de Jesús se reunían regularmente en oración. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus seguidores cercanos dedicaron sus vidas a la oración. En lo que parecía un día normal, el grupo de seguidores de Jesús se reunió como de costumbre en la habitación de arriba para orar y comulgar, cuando un sonido como una ráfaga de viento poderoso del cielo llenó repentinamente toda la casa. Mientras intentaban darse cuenta de qué acababa de suceder, se miraron y vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se asentaron en cada persona en la habitación. Este fue el regalo que Jesús prometió que vendría, el Espíritu Santo. Cuando abrieron la boca para alabar a Dios por este increíble regalo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas que nunca antes habían hablado. Este era el poder del Espíritu Santo. Jerusalén estaba llena de personas que habían viajado desde muchos países extranjeros para el Festival de Pentecostés. Estos peregrinos extranjeros comenzaron a escuchar a los discípulos que hablaban idiomas extranjeros. Una multitud de personas aturdidas y confundidas se reunieron fuera de la casa donde se alojaban los discípulos. Cuando los discípulos hablaron, la gente de la multitud los escuchó hablar en sus propios idiomas extranjeros. ¿Cómo era esto posible? Algunas personas se asombraron preguntándose qué podría significar esto, pero otras se burlaron de los discípulos y dijeron que estaban borrachos. Pedro salió de la casa y se dirigió a la multitud para explicarles cómo eran capaces de hablar todas estas lenguas. Le dijo a la multitud que todo lo que estaba sucediendo en este momento ya había sido prometido hace mucho tiempo en las Escrituras. Pedro explicó que Jesús, el hombre al que habían matado, era el Hijo de Dios y había resucitado de entre los muertos y ascendido a los cielos. Pedro dijo: «Que todos en Israel sepan con certeza que Dios ha hecho que este Jesús, a quien crucificaron, es el Señor y Mesías». Cuando la gente escuchó el mensaje de Pedro, les atravesó el corazón. Llenos de pesar, dolor y arrepentimiento, estaban desesperados por saber qué podían hacer para enmendar las cosas entre ellos y el Dios y Mesías que no habían reconocido y al que habían rechazado. La gente de la multitud le gritó a Pedro y a los otros discípulos: «¿Qué debemos hacer para salvarnos?». Pedro compartió con ellos el sencillo mensaje del Evangelio: alejarse del pecado, acudir a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro continuó predicando a la multitud, diciéndoles que la promesa del perdón de los pecados a través del arrepentimiento y el bautismo era para ellos, sus hijos y todos los que creyeran que Jesucristo es el Mesías. Pedro instó a la gente a salvarse y alejarse del camino de los malvados líderes judíos. Cerca de 3.000 personas que escucharon el mensaje de Pedro ese día creyeron y fueron bautizados. Se dedicaron a las enseñanzas de los discípulos sobre todas las grandes obras que Jesús había hecho y su llamada para que nos amemos. Este grupo de nuevos creyentes se reunió para aprender, comulgar y orar juntos, tal y como lo hacemos hoy. Este fue el nacimiento de la Iglesia cristiana. Hoy somos nosotros quienes seguimos dando testimonio de Jesús. Los invitamos a escuchar lo que Dios está haciendo. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la señora Daiki-chan de acá del paraje Arroyón, muy cerquita al lago Pellegrini. Como verán, ahora le hago este video porque no me puedo conectar vía Zoom.
bueno, le quería comentar del testimonios de lo que Dios está haciendo en este tiempo de cuarentena. Con el ropero, bueno, como verán, el Señor puso en sentir y la necesidad de empezar a ayudar donando ropa. En el momento que yo no tenía suficiente ropa porque nos entraron a robar en Neuquén, una de las cosas que más nos robaron fueron ropa mía, cosas mías y una tele. Y bueno, le creímos al Señor, el Señor nos devolvió multiplicado, pudimos ver la promesa del Señor con ropa y realmente pudimos ver que Dios proveyó cuando realmente uno se dispone. Dios provee, tocó en los corazones de los pastores Ana Rosa y Juan. Ellos nos trajeron un día cuando menos lo esperé, nunca les había contado nada, solamente Dios y yo tenía esa necesidad de empezar a dar, así que bueno, nos trajeron un montón de cajas, más de la que esperaba, así que bueno, desde ahí empezó lo que es el ropero. Han venido chicos adolescentes, niños, niñas a buscar muchísima gente y tal cual como el Señor me da el sentir que hay mucha necesidad, aún mucha necesidad de abrazos. De esa manera el Señor me enseñaba en este tiempo que podemos dar testimonio del amor de Dios aún con un abrazo. El Señor me mostraba también que palabras de aliento, de esa manera también estamos dando testimonio de lo que es Dios, porque hay muchos adolescentes de nuestra edad que han venido, jóvenes que se han separado, que están contando con muy escaso trabajo en esta temporada, y palabras de aliento, palabras de ánimo, que no todo está perdido, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestra familia. La verdad que hemos visto cómo el Señor proveía, cómo el Señor respondía a nuestro clamor para que ellos se acerquen a Él. Ayer justamente empezamos una célula, los vienen a dar la palabra los pastores Ana Rosa y Juan. Han venido la gente que estaba muy necesitada, el Señor respondió a nuestro clamor, vimos el poder de Dios llenando sus corazones, así que podemos dar las gracias a Dios que su testimonio de contar de lo que Dios ha hecho ha dado fruto. Así que realmente muchas bendiciones, le manda la señora Dai de acá del paraje y pronto nos veremos, ¿sí? Muchos abrazos para ustedes. ¿Y vos? ¿Cómo podés contarle a otras personas de Jesús? Quizás con dibujos, mensajitos, audios, cartas, con alguna manualidad, con cualquier forma que te permita hablar de Jesús y de su amor por ellos. El texto que vamos a memorizar esta semana dice: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, versión NTV. Oramos. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a buscar, a encontrar formas creativas para llevar tu evangelio, para hablarle a otros acerca de Jesús, de su amor, su perdón, la salvación y de todo lo que seguís haciendo en nuestras vidas. Te amamos, Señor.